Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro curso de complementos de análisis. En esta clase vamos a culminar con la unidad 4, integración en el plano complejo. En clases anteriores, después de haber hecho una definición adecuada de integral de una función compleja sobre un contorno, hemos ejemplificado, hemos visto varias propiedades importantes y hemos llegado a presentar el enunciado del teorema de Cauchy-Goursat, basados en el teorema de Cauchy, pero con el agregado de los trabajos de Goursat que permitieron prescindir de la hipótesis de continuidad de la derivada de la función para demostrar lo que dice el teorema de Cauchy-Goursat, que es que la integral de una función que es analítica en un dominio simplemente conexo sobre un contorno cerrado de ese dominio, siempre da cero. Justamente gracias a que Goursat logró evadir la necesidad de pedirle a la función que tuviera derivada continua, resulta que ahora se invierte la cosa, porque el teorema de Cauchy-Goursat, entre sus múltiples consecuencias que vamos a seguir analizando en esta clase, una de ellas dice que justamente la derivada de una función analítica siempre es analítica en ese dominio donde la función original lo es. Es un resultado muy importante y es una de las consecuencias del teorema de Cauchy-Goursat. En la clase anterior hemos terminado viendo un par de consecuencias. En esta clase nos proponemos ver muchas otras consecuencias que a su vez generan toda una avalancha de propiedades interesantes y ricas que enriquecen, digamos, a la variable compleja. Así que en esta clase nos vamos a dedicar a profundizar en las consecuencias del teorema de Cauchy-Goursat. Y entre esas consecuencias del teorema de Cauchy-Goursat, sin dudas, entre las más importantes, se encuentran las fórmulas integrales de Cauchy, que nos van a permitir evaluar valores de integrales, también sobre contornos cerrados, simples en este caso, pero sin necesidad de hacer parametrización. Ya sabemos por el teorema que si la función fuese analítica y el dominio simplemente conexo, sería cero la integral. Pero aún así, Cauchy se ha dado maña para usar su teorema para crear fórmulas que permiten hacer ciertas integrales de funciones que no son analíticas en todo el interior de un contorno. Y esas son las fórmulas integrales de Cauchy que vamos a ver en detalle. Les anticipo, hay una especie de versión simple de la fórmula y luego una fórmula más general que incluye el caso simple que vamos a empezar viendo, pero a su vez el caso simple sirve para demostrar el caso general, así que es bastante curiosa la cuestión. La primera fórmula de Cauchy dice lo siguiente. Si uno tiene un dominio simplemente conexo de una función definida en ese dominio, que sea analítica en ese dominio, un contorno del dominio, cerrado y simple. No solo contorno, sino cerrado y simple. Y bueno, al que vamos a suponer positivamente orientado. Supongan también que está dado un punto cualquiera, arbitrario, en el interior de ese contorno C. Entonces, la integral sobre ese contorno de, fíjense cuál va a ser el integrando acá, el cociente f de z, esa función analítica, dividido la forma z menos z0. Antes de poner a que es igual, hagamos una aclaración. Este integrando es analítico sobre y dentro del contorno. Bueno, ya vamos a ver un dibujito que nos va a responder esa pregunta, pero los dejo pensando un ratito. Dice la fórmula de Cauchy, bajo todas estas hipótesis, que las he puesto a razón de una por renglón, porque es importante acordarse de todo. Dominio simplemente conexo, función analítica en ese dominio, C contorno cerrado simple, y encima con orientación positiva en ese dominio, y Z0 un punto cualquiera en el interior del contorno,
Entonces, la integral sobre ese contorno de el cociente entre la función y z menos z0 da 2pi por i por f de z0. O sea, evalúo la función f que está en el numerador, la evalúo en z0, multiplico por 2pi por i y eso me da el resultado de la integral. Veamos en un dibujito qué es todo lo que tenemos acá. El dominio D, simplemente conexo, no tiene agujeros, es lo que está pintado de celeste. Y en él una función definida, obviamente esto está en el plano Z. Entonces sobre ese dominio una función analítica. Un contorno C cerrado simple, como este que vemos acá, con orientación positiva, como dice la flechita. Y Z0 marcado de rojo cualquier punto en el interior del contorno. Entonces cuando uno hace la integral de, no de la función f de z, diferencial de z, porque eso por teorema de Cauchy-Grosset daría 0. Como les decía hace un rato, el integrando no es f de z, es una función que es el cociente entre la función f, que es analítica en todo lo celeste, y el polinomio de grado 1, z menos z0, que es analítico en todo el plano. Por lo tanto, acá tengo un cociente de dos funciones analíticas. ¿Dónde tiene problemas de analiticidad? Donde se anula el denominador, que es justo el punto z0 que está en el interior del contorno. Por lo tanto, no es de aplicación el teorema de Cauchy. ¿De acuerdo? Entonces, la función integrando realmente es un caso diferente al teorema de Cauchy. En el teorema de Cauchy nosotros necesitamos que la función integrando sea analítica sobre y dentro del contorno, o lo que es equivalente en un dominio simplemente conexo, que contenga el contorno. Acá estamos hablando ya entonces de una función, el integrando es una función que no es analítica. Es analítico, fíjense, ¿dónde tiene problemas de analiticidad este integrando? F no lo tiene en ninguna parte del contorno y no lo tiene en ningún lugar del interior del contorno. Z menos Z0 tampoco, pero el cociente, el único problema que tiene está en Z0, que está no sobre el contorno, sino en el interior del contorno. Y entonces estamos por aprender a integrar muy especiales tipos de funciones complejas, que es todo esto integrando, que tiene la forma de un cociente entre una función analítica sobre y dentro de la curva con una forma, una expresión de la forma z menos z0. ¿Y qué es lo que se hace? Simplemente se calcula el valor de la función numerador en el punto z0 que resta a la variable de integración es z, y se multiplica por 2pi por i y listo, se tiene el valor de la integral. O sea, prácticamente que no hay que hacer casi nada más que una evaluación. Ya vamos a ver ejemplos, pero primero veamos cómo demostrar esto. Para la demostración vamos a verificar, como siempre, yo tengo que verificar que un número es igual a otro. Eso es equivalente a demostrar que la diferencia entre ambos es cero. Y una estrategia ganadora para verificar que un número es cero es verificar que su módulo es cero, que a su vez es equivalente a verificar que el módulo de la diferencia es menor que cualquier cantidad arbitrariamente pequeña. ¿De acuerdo? O sea, como hemos hecho ya en varias oportunidades. El módulo de la diferencia entre estos complejos menor que cualquier cantidad positiva quiere decir, como esta cantidad es no negativa, la única alternativa es que el módulo de esto menor que epsilon quiere decir que el módulo de esto igual a 0, y si el módulo es igual a 0 quiere decir que el número es igual a 0, lo cual implica automáticamente el resultado que queremos. Esa es la estrategia. Entonces, tomamos, por supuesto, cualquier número epsilon positivo y como z0 está en el interior del contorno C, y el interior de ese contorno es abierto por el teorema de las curvas de Jordan, quiere decir que hay algún entorno contenido completamente en ese abierto, en el interior de C. ¿De acuerdo? Y como la función es analítica en Z0,
quiere decir que, bueno, es derivable en Z0. Y si es derivable, quiere decir que el cociente incremental tiene límite en Z0, que es lo que vamos a escribir acá. Existe un delta 2, tal que cualquier Z del dominio que esté a distancia menor, que en el entorno reducido de radio delta 2 alrededor de Z0, el cociente incremental que corresponde a la derivada y el valor de la derivada es menor que, bueno, el epsilon que medí arbitrario lo voy a dividir por el delta 1 que sabemos que existe, que es un número positivo, y todavía lo voy a dividir por 2pi. Todo esto es para ajustar después que las desigualdades me queden como tienen que quedar, ¿sí? Todo esto es un número positivo, así que ese número positivo en la existencia del límite del cociente incremental en relación a su valor límite, que es la derivada, tomando z en el entorno reducido convenientemente cerca de z0, la diferencia entre el cociente incremental y el valor de la derivada, que sabemos que existe por analiticidad de f en z0, es menor que cualquier cantidad positiva arbitrariamente pequeña que yo quisiera darle. Así que existe ese delta 2. Y entonces voy a tomar cualquier número real positivo que sea más chiquito que delta 1 y que delta 2 es estrictamente más chiquito que el delta 1 que me salió acá, que me garantizaba no irme del interior, y el delta 2 que me garantizaba la cercanía del cociente incremental al valor límite de la derivada, que es la derivada. Y le vamos a llamar, ya vemos una figurita que aclarará todo esto, C sub R a la circunferencia con centro en Z0 y radio R dotada de la orientación positiva. Todo eso lo vemos acá, ¿sí? O sea, acá tenemos el contorno, acá está Z0, entonces con línea de trazos aparece el entorno de radio delta 1 alrededor de Z0, que tenemos garantía que no nos escapamos con ese delta 1 del interior, está contenido ese entorno del interior, entonces por supuesto que el R que voy a tomar va a ser más chiquito que ese delta 1, el radio de ese entorno, y también más chiquito que delta 2, de modo de garantizar esta cercanía para cuando estamos, o sea que cuando estamos dentro de digamos, tanto esta curva de sub R como en su interior, sabemos que la diferencia, en el entorno reducido en realidad, sabemos que la diferencia entre el valor del cociente incremental y el valor de la derivada es menor que esta cantidad epsilon sobre 2pi por delta 1. ¿Para qué queremos eso? Porque como R, el radio de esa circunferencia, es menor que delta 1, quiere decir que la circunferencia con centro Z0 y radio R está contenida en el interior de C, como mostraba la figura de recién, que a su vez está contenida en D. Y entonces ocurre que podemos aplicar el principio de deformación de contornos que acabamos de ver, que es muy importante, ya lo están viendo, es importante a nivel teórico, porque acá vamos a ver una aplicación, digamos, teórica de ese principio, pero también a nivel práctico, porque nos simplifica integrar sobre un contorno muy complicado de parametrizar. Obviamente, si puedo pasar un contorno con parametrización más fácil, siempre lo voy a hacer. Y si el principio de deformación de contornos me lo permite, bárbaro. Entonces, fíjense, voy a volver a la diapositiva de recién. La función integrando, que es f de z sobre z menos z0, recuerden eso. ¿Dónde tiene problemas de analiticidad? Solo en z0. Por lo tanto, entre la curva C y la curva C sub R, el integrando, del que nos habla la primera fórmula de Cauchy, no tiene singularidades y por lo tanto es de aplicación, como dice la lámina siguiente, el principio de deformación de contorno, es decir, la integral sobre C es igual, ese era el integrando, es igual a la integral sobre C sub R de f de z
sobre la misma función respecto de la variable z. Pero por otro lado, R es menor que delta 2, así fue elegido R. Y eso quiere decir que cualquier complejo que esté sobre la circunferencia va a cumplir con que el cociente incremental evaluado en ese z, en relación a z0, el cociente incremental evaluado en z, difiere de la derivada en z0 en una cantidad menor que epsilon sobre 2pi por delta 1. O sea, en otras palabras, sobre C sub R y en todo el interior tenemos que se cumple esta desigualdad. Aparte, los recordamos porque y ya los manejamos, los hemos aplicado varias veces, pero los vamos a necesitar para dar el paso final en la demostración de la fórmula de Cauchy. La integral sobre una circunferencia de radio el que sea con centro en z0 de la función 1 sobre z menos z0 diferencial de z, esto lo hemos visto en clases pasadas, da 2pi por i, eso seguro. Por parametrización lo hemos sacado. Y por lo tanto, fíjense que si yo multiplico en esta igualdad miembro a miembro por f de z0, que es lo que vale la función en z0 y por lo tanto es un número complejo, una constante, lo voy a poder ingresar al interior de la integral, al integrando, que es lo que tengo acá. Pero si he multiplicado a esto por f de z0, también lo hago con esto y me queda 2pi por i por f de z0. Y por otro lado, la integral de una constante que puede salir afuera de la integral diferencial de z sobre un contorno cerrado, fíjense que cuando la constante sale afuera me queda que el integrando es la función 1. La función 1 es de las que hemos estudiado que sus integrales sobre contornos cerrados valen la diferencia entre el punto final del contorno y el punto inicial. Si el contorno es cerrado, directamente esa integral da 0, así que eso da 0. Esas dos cosas ya las sabemos y las vamos a usar ahora para demostrar la fórmula de Cauchy. La primera. La integral de la forma esa, f de z sobre z menos z diferencial de z, menos 2pi por i por f de z0, simplemente es igual, acá lo que vamos a hacer es aplicar lo que decíamos hace un rato del principio de deformación de contorno, es decir, esta integral es lo mismo que la integral sobre c sub r de f de z sobre z menos z0. Menos, y ahora podemos poner 2pi por i por f de z0, que es la integral esta, hemos reemplazado 2pi i f de z0, lo hemos reemplazado por integral sobre c sub r de f de z0 sobre z menos z0, que sabemos que eso es lo que da. Ahora, obviamente, podemos aplicar, ambas son integrales sobre un mismo contorno, así que podemos aplicar linealidad de la integral, y tenemos un denominador común que es z menos z0, así que me va a quedar el integrando f de z menos f de z0 sobre z menos z0 sobre c sub r. Y acá podríamos aprovechar este hecho, porque fíjense, yo tengo armada una condición sobre esta expresión, así que de alguna manera trato de darme maña para llegar a algo que recuerde a eso. ¿Qué es ese algo? Bueno, simplemente puedo restar 0, porque este número que he puesto acá como menos es 0. Así que esta cantidad es exactamente igual a esta porque esto es 0. Ahora de nuevo puedo aplicar linealidad de integral, porque son las 2 sobre c sub r. Y el módulo de esa integral, fíjense que lo único que hago es poner en el integrando f de z menos f de z0 sobre z menos z0 menos f' de z0. ¿Para qué hice eso? Justamente porque yo quiero aplicar la famosa desigualdad de ML. Y acá tengo justamente una cota que me interesa para el módulo del integrando, cuando z se mueve sobre el contorno de esta integral. Así que esto es menor o igual que el m, o sea, el m era una cota para el módulo de esto,
cuando z se mueve en c sub r. Acá me dice que cuando z se mueve en c sub r, el módulo del integrando es menor que epsilon sobre 2pi delta 1. Ese es mi m. Ahora por L, ¿quién es L? La ventaja del principio es que de una integral cualquiera sobre un contorno que vaya a saber qué longitud tiene, he podido pasar a un contorno de tipo circular. Por lo tanto, 2pi por el radio que es r. Cancelo 2pi con 2pi y me queda epsilon por r sobre delta 1. Pero r es menor que delta 1, así que el cociente r sobre delta 1 me va a quedar menor que 1 y por lo tanto al estar multiplicado por epsilon, toda esta expresión es menor que epsilon y eso era lo que quería. Ya he visto que para cualquier epsilon arbitrario el módulo de esta diferencia es menor que epsilon, por lo tanto este número el módulo es 0 y por lo tanto el número es 0, con lo cual esto es igual a esto. Es prácticamente directa con aplicación de las cosas que corresponde, pero es rápida de demostrar la primera fórmula de Cauchy.